Capítulo 16. Pruebas. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera Pedro 1, 6 y 7. Luego de haber considerado muchas razones por las cuales los cristianos pueden sufrir depresión espiritual, llegamos ahora a la razón particular de la que se ocupa el apóstol Pedro en esta sección. Nadie puede dudar de que al escribir esta carta tenía como único objetivo tratar esta misma condición. De modo que comienza por recordarle a esta gente ciertas cosas y pasa luego a desarrollar su tema, el cual presenta hablando de la gran salvación. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Primera Pedro 1, 3 y 4. Y añade: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Así es como Pedro describe a sus destinatarios, para quienes esta bendita esperanza es motivo de gran alegría. No obstante, han tenido que sufrir diversas pruebas. Una vez más, como en tantos otros casos, la descripción resulta aparentemente contradictoria, pues habla de gente que experimenta gran regocijo y al mismo tiempo pasa por momentos difíciles. Ya hemos visto, sin embargo, que a menudo no hay en esto nada contradictorio. Podríamos llamarlo paradójico, pero no contradictorio. A decir verdad, la condición de los cristianos tal como se describe en el Nuevo Testamento parece incluir siempre estos dos elementos, y nos encontramos con que estos cristianos, de quienes escribe el apóstol, a un mismo tiempo tienen motivo de gran alegría y también diversas pruebas. Antes de continuar, debemos aclarar esto muy bien. Hay una visión superficial del cristianismo, que considera esto como algo totalmente imposible, y es la que afirma que en la vida cristiana todos los problemas simplemente desaparecen y que ahora todo el día lo pasamos muy felices. Quienes así piensan no pueden aceptar ni por un momento la descripción de Pedro y hasta dudan de que cualquier cristiano que se haya afligido sea realmente cristiano. Hay enseñanzas acerca de la vida cristiana que dejan la impresión de que tan pronto como alguien toma una decisión o cuando alguien se convierte, se acaban las dificultades y el mar de la vida se apacigua. Todo es perfecto y no hay un solo problema. Sin embargo, la respuesta más simple al punto de vista es que este no es el cristianismo del Nuevo Testamento. Se trata más bien de la clase de atracción que los cultos han ofrecido siempre y que también ofrece ahora la psicología moderna. Pero lo que más podemos agradecer a Dios es la honestidad con que nos hablan las Escrituras, pues nos presentan la simple verdad acerca de nosotros mismos y de nuestra vida en el mundo. Debemos empezar, por lo tanto, por darnos cuenta de que este es un postulado respecto a los cristianos, pero no caigamos en un error en cuanto a la frase momentos difíciles. Esto se refiere a estos estados de ánimo cuando nos hallamos apesadumbrados y molestos. No se trata solamente de que tengamos que sufrir ciertas cosas, sino que el hecho de sufrirlas nos causa pesadumbre. Esto nos lleva a estar molestos y esto nos hace realmente infelices. Y así es como Pedro habla de estos cristianos, como personas que a un mismo tiempo muestran estas dos características, gran alegría y sin embargo evidente aflicción. Esto lo hallamos en las Escrituras con demasiada frecuencia. Un caso que ilustra esto a la perfección es la serie de paradojas que Pablo usa para describirse a sí mismo en 2 Corintios 4. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos.
Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Versículo 8, 10, etc. A primera vista, estas declaraciones parecen excluirse mutuamente, pero no es así. Son una parte solamente de las paradojas de la vida cristiana. Esto es lo asombroso en cuanto al cristiano, que a un mismo tiempo experimenta ambas cosas. Pero alguien dirá, si esto es así, ¿dónde está el problema? El problema radica en que fracasamos cuando no mantenemos el equilibrio y damos paso a la aflicción y a la pesadumbre, al derrotismo y al abatimiento. El peligro consiste no en que estemos temporalmente molestos por ello, sino en que puede llegar a ser un estado de ánimo prevalente, del cual no podremos librarnos y cuyo resultado será que la gente que nos mire se fije más en nuestra abrumadora aflicción que en nuestra gran alegría. Lo que realmente estamos diciendo y de lo que debemos darnos cuenta y tener presente es que el cristiano no es alguien inmune a lo que sucede en su entorno. Tenemos que recalcar esta verdad porque hay algunos cuya noción y concepto totales de la vida cristiana hace del cristiano un ser enteramente antinatural. La pena y la aflicción son algo a lo cual el cristiano está sujeto, y en cierto sentido estoy dispuesto a argumentar que en ciertas circunstancias la ausencia del sentimiento de pesar en el cristiano no es recomendable para la fe cristiana. Esto sí es antinatural. Esto va más allá del Nuevo Testamento y tiene sabor a lo estoico, o al estado psicológico producido por un culto, más que al cristianismo. No hay nada más instructivo y alentador que recorrer las páginas de las Escrituras y observar que los santos de Dios han estado sujetos a las flaquezas humanas. Han sabido lo que es el pesar y la tristeza. Han sabido lo que es sentirse solos. Han sabido lo que es estar desilusionado. De esto hay en las Escrituras abundantes ejemplos y tal vez lo notamos más en la vida del apóstol Pablo que en cualquier otro. Pablo estuvo sujeto a todo esto y no lo oculta, pues era muy humano, a pesar de haber tenido una fe tan sorprendente y experiencias tan maravillosas en su comunión con su bendito Señor. Muy bien, todo esto puede hallarse en un punto de convergencia y el cristiano no debe considerarse exento de los sentimientos naturales. Ciertamente tiene algo que lo capacita para sobreponerse a todo esto, pero la gloria de la vida cristiana consiste en sobreponerse a todo, aunque sienta el dolor que todo esto causa. No se trata de no sentir nada. Establecer esta línea divisoria es de suma importancia. Una vez establecido este postulado, pasemos a considerar por qué podría un cristiano encontrarse afligido y apesadumbrado. La respuesta, por supuesto, son las diversas pruebas o tentaciones, como también puede traducirse el término griego, aunque queda mejor traducido como pruebas. Estos cristianos se encontraban así porque estaban pasando por múltiples pruebas. La palabra griega traducida en esta versión como diversas es muy interesante. Puede verse que era una palabra favorita del apóstol Pedro, pues más adelante la usa para referirse a la gracia de Dios. Significa multicolor, como el espectro con sus variados colores. Esta misma idea tuvo el poeta Shelley cuando escribió «Cuan domo de polímocros cristales, la vida empaña el albo brillo de la eternidad». Tal es el significado de la palabra usada aquí, y el apóstol dice que estos cristianos estaban afligidos por experimentar estas múltiples pruebas. Se presentan de diferentes modos y con distintos colores, en variadas formas y facetas, y su diversidad parece no tener fin. ¿Cuáles son estas pruebas? En esta epístola Pedro deja en claro lo que tiene en mente. Muchos de estos cristianos estaban siendo perseguidos. En el segundo capítulo leemos: «Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación». Versículo 11-12. El cristiano, por ser cristiano, está sujeto a sufrir esto en el mundo. Inevitablemente está sujeto a ser malentendido, porque es un nuevo hombre.
porque ha nacido de nuevo. Es un peregrino, un extranjero en tierra extraña. Vive de manera diferente y tiene ideas y costumbres diferentes. Los otros, que lo miran, advierten la diferencia y no les gusta. De hecho, claramente dejan ver su disgusto. Los primeros cristianos estaban sujetos a persecución y a pruebas, las cuales se manifestaban así. La Biblia nos presenta muchos relatos de pruebas como estas, las cuales los santos de Dios han tenido que sufrir siempre. En efecto, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, llega incluso a decir: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:12. De acuerdo con las Escrituras, es una ley que mientras más aproximemos al Señor Jesucristo nuestra vida y nuestro modo de vivir, más probabilidades habrá de que encontremos problemas en el mundo. Mirémoslo a Él, nunca hizo ningún mal, ni hubo engaño en su boca, dedicó su vida a sanar a la gente y a hacer el bien y a predicar. Sin embargo, miremos la oposición y las pruebas que tuvo que soportar. ¿Por qué? Porque era quien era. En lo más profundo de su corazón el mundo odia a Cristo y a los cristianos, y los odia porque su santa manera de vivir los condena. Esto al hombre del mundo le disgusta porque lo hace sentir incómodo. El apóstol sabía lo que estos cristianos estaban sufriendo a manos de los malhechores. Pero sigue adelante en el capítulo 4, lo dice aún más específicamente. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de la inmoralidad y por esto los insultan. 1 Pedro 4:3-4. El mundo estaba molesto con ellos porque habían abandonado esta clase de vida y ahora vivían la vida cristiana. Hacerse cristiano significaba entrar en conflicto inmediato con el mundo. La gente que antes se había mostrado amistosa con ellos, ahora empezaba a ignorarlos y criticarlos, a hablarles con rudeza y, lo que es peor, a hablar mal de ellos. Esa era una de las tantas cosas que les causaba pesar, y por eso estaban afligidos. Esto es algo que el cristiano ha tenido que sufrir a través de los siglos. Nada es más triste que ser malentendido por parte de la gente, ni más difícil resulta aceptarlo cuando esto viene de algún ser querido y muy cercano a nosotros. Qué difícil resulta cuando un cristiano es tal vez el único cristiano en la familia. Esta clase de pruebas suelen ocurrir, y que un cristiano no las afronte de una manera u otra sugiere algo radicalmente erróneo debe haber en su cristianismo. El apóstol Pablo constantemente pasó por esto, como podemos recordar cuando dice: Demas me ha abandonado. 2 Timoteo 4:10. Para Pablo esto no fue algo de poca importancia, sino que le afligió mucho, pues tuvo que ser juzgado absolutamente solo. Aquellos con cuyo apoyo creía poder contar súbitamente habían huido, y allí estaba él completamente solo. Nadie estuvo conmigo, versículo 16. Cosas así son las que afligen a un cristiano, y no tenemos más que leer la vida de los santos para encontrarnos constantemente con esto. Leamos los diarios de Juan Wesley y encontramos que él frecuentemente se hallaba en esta condición, por causa de los malos entendidos. Esto se encuentra a gran escala en la vida de Carlos Haddon Spurgeon, en relación con su famosa controversia, menosprecio, gente a la que había considerado amiga y aquellos a quienes habían instruido en su propio colegio, a expensas de su propio bolsillo, de pronto se apartaron de él. Basta con leer su propio relato para ver cómo estaba herido y afligido. Su aflicción se debía a que aquellos a cuyo apoyo había confiado súbitamente le fallaron. No hay duda de que esto contribuyó a acortar su vida. Hace poco leí en los diarios de George Whitefield algo al respecto. Whitefield había gozado de una época de excepcional proximidad a Cristo y se regocijaba de ello, pero incluye en su diario una nota para recordarse a sí mismo que extrañamente tales experiencias vienen seguidas frecuentemente de penosas pruebas, y por lo tanto dice: nuevamente me veré sujeto a esto. Lo sabía, lo había experimentado en este mundo de pecado.
Esto es casi una ley inevitable en la vida del hombre de Dios. Y aquí estaban estos cristianos, pasando por diversas pruebas. El término abarca más, significa todo lo que tiende a molestarnos, todo lo que toca la parte más sensible y delicada de nuestro ser y de nuestra mente, aquello que tiende a abatirnos. ¿Cómo afronta el apóstol esta situación? Del modo más interesante, y es lo que debemos hacer si queremos mantenernos este doble aspecto de nuestra vida cristiana. Si hemos de seguir regocijándonos a pesar de todo lo que nos aflige, debemos enfocar y encarar todo esto tal y como nos dice el apóstol que debemos hacerlo. ¿Qué es lo que nos enseña? En primer lugar, establece un gran principio, y es que debemos entender por qué nos suceden estas cosas. Esa es la primera que debemos hacer. Y cuán frecuentemente tenemos que repetirnoslo unos a otros. A veces pienso que el arte de la vida cristiana consiste en el arte de hacer preguntas. El peligro que afrontamos es siempre dejar que nos sucedan las cosas y luego aguantarlas sin más protesta que un gemido, un rezongo o una queja. Lo importante es descubrir, de ser posible, por qué suceden estas cosas. Tratemos de encontrar una explicación, y en relación con esto el apóstol usa los siguientes términos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que, por un tiempo. Han tenido que, allí está el secreto. ¿Qué quiere decir Pedro con esta frase? No hay incertidumbre al respecto. En este texto griego se trata de una declaración condicional que bien puede traducirse como aunque ahora por un tiempo. Si esto ayuda. Si esto ayuda, no es solo una declaración general a efecto de que en un mundo como este estas cosas sucedan. La frase tiene más fuerza. Pedro no dice, bien, ustedes están regocijándose grandemente en esta bendita esperanza, aunque en un mundo como este tal vez tengan que soportar ciertas cosas. Esto está bien, y es del todo cierto, pero el apóstol no lo deja allí. Su declaración es de carácter afirmativo, pues dice, de momento ustedes pasan por esta aflicción, porque ha resultado necesario que la sufran. 1 Pedro 1:6. De modo que este es nuestro principio. En todo esto hay un propósito definido. Esto no es un acontecimiento accidental, no se trata de algo que pasa simplemente en razón de la organización total de la vida. Viene en ella, pero no es su razón principal. Todo esto viene, nos dice el apóstol, porque nos conviene, porque son parte de nuestra disciplina en esta vida y en este mundo, y porque, permítanme decirlo con toda franqueza, Dios así lo ha dispuesto. Esta es la doctrina del apóstol y la doctrina de todo el Nuevo Testamento, lo mismo que la doctrina de los santos en todos los siglos. En otras palabras, debemos ver así la vida cristiana. En este mundo vamos caminando bajo la vigilante mirada de nuestro Padre Celestial. Esto es lo fundamental, que el cristiano se vea en una relación especial con Dios. Esto no puede decirse de alguien que no sea cristiano. Mi vida entera cuenta con un plan y un propósito muy definido. Dios se ha fijado en mí, Dios me ha adoptado y me ha incorporado a su familia. ¿Para qué? Para que Él pueda perfeccionarme. Su objetivo es que yo pueda ser transformado cada vez más según la imagen de su Hijo. 2 Corintios 3:18. Esto es lo que Dios está haciendo. El Señor Jesucristo está trayendo muchos hijos a Dios, diciendo, aquí estoy yo con los hermanos que Dios me ha dado. Hebreos 2:13. Si no partimos de este concepto fundamental, viéndonos a nosotros mismos como cristianos, lo más seguro es que interpretaremos mal todo esto y acabaremos por perdernos. El aspecto más elemental de la doctrina bíblica nos enseña que Dios permite que estas cosas nos sucedan, y más todavía. A veces Dios ordena que estas cosas nos sucedan para nuestro bien. Otras veces puede hacerlo para disciplinarnos. Nos castiga por nuestra flojedad y nuestro fracaso. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo el cristiano deja de disciplinarse a sí mismo. Pedro exhorta a los cristianos a la autodisciplina, a añadir a su fe, a complementarla, y no solo a contentarse con lo mínimo de ella, sino que la dejen de alcanzar en su plenitud. Podemos no prestar atención a tal exhortación, podemos persistir en nuestra flojedad y en nuestra indolencia, pero tal como yo entiendo la doctrina del Nuevo Testamento, si lo hacemos así, no debemos sorprendernos si empiezan a sucedernos cosas. El argumento de Hebreos 12 lo expresa con fuerza.
porque el Señor disciplina a los que ama. Versículo 6. Si usted no ha conocido la disciplina, dudo de que alguna vez haya sido cristiano. Si usted puede decir que desde que creyó en el Señor nunca ha tenido ninguna dificultad seria, tal vez su experiencia sea psicológica y no espiritual. Como dije al principio, el realismo del cristianismo es tal que enseña que Dios nos castigará para nuestro bien si no prestamos atención a las exhortaciones y al llamado de las Escrituras. También tiene Dios otros métodos. No hace esto con los que no pertenecen a la familia, pero sí con sus hijos. Los castigará para su propio bien. De modo que podemos estar experimentando múltiples pruebas como parte de nuestro castigo. No estoy diciendo que esto sea inevitable, solo digo que puede ser así. Sin embargo, algunas veces Dios hace esto como un preparativo para algo. Es una regla bíblica la cual ha sido confirmada y ejemplificada en la larga historia de la Iglesia y de sus santos, que cuando Dios tiene para alguno de sus hombres una tarea particularmente grande para que la realice, generalmente lo pone a prueba. No importa qué biografía escojamos, tomemos la de cualquier hombre que de manera notable haya sido usado por Dios y encontraremos que en su experiencia hubo un severo tiempo de prueba. Es como si Dios no se atreviera a usar a tal hombre a menos que estuviera totalmente seguro de él. Así que es posible pasar por esta clase de experiencia debido a alguna gran tarea especial futura. Veamos a José y lo que le sucedió. ¿Podemos imaginar una vida más funesta? Todo parecía estar en contra suya. Sus hermanos le tenían celos y se deshicieron de él. Fue llevado a Egipto y allí la gente se volvió en su contra. No había hecho nada malo, pero las cosas iban en contra suya, porque era lo que era. En todo esto, Dios solo estaba preparándolo para el gran puesto que le tenía reservado. Lo mismo pasa con todos los grandes hombres de la Biblia. Miremos el sufrimiento de un hombre como David. En verdad, miremos a cualquiera de los hombres de Dios y encontraremos que sus vidas estuvieron llenas de pruebas y dificultades. El apóstol Pablo no fue la excepción. Miremos la lista de sus sufrimientos y las pruebas en la segunda epístola a los Corintios, capítulos 11 y 12. Siempre ha sucedido así. A juzgar por la enseñanza de las Escrituras y por la vida de los santos, parece también que algunas veces Dios prepara a un hombre así para una gran prueba. Quiero decir que Dios lo prepara para una gran prueba sometiéndolo a pruebas menores. Allí puedo ver brillar en toda su gloria el amor de Dios. En la vida sobrevienen ciertas grandes pruebas y sería terrible que de pronto la gente fuera arrojada a una gran prueba desde el curso tranquilo y nada agitado de su vida normal. De modo que Dios en su ternura y amor algunas veces nos manda pruebas menores a fin de prepararnos para las mayores, pero solo si es necesario. Solo si en realidad se hace indispensable. Si Dios, mirándonos como nuestro Padre, ve que eso es lo que necesitamos en ese momento. De modo que empezamos con este gran principio, que Dios ve y conoce lo que es mejor para nosotros y lo que nos es necesario. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios sí, y como nuestro Padre Celestial se da cuenta de lo que nos hace falta y prescribe la prueba necesaria, la cual está destinada para nuestro bien. Pero pasemos al segundo principio, que es el valioso carácter de la fe. En el versículo 7 Pedro nos dice que estas cosas, estas diversas pruebas, tienen lugar para que la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Qué importante es esto. El precioso carácter de la fe se pone de manifiesto en esta comparación que Pedro hace de ella con el oro. En efecto, lo que Pedro está diciendo es, miren el oro. Claro que es muy valioso, pero no tan valioso como la fe. ¿Y cómo establece esto? Haciendo ver que el oro es algo que en última instancia habrá de perecer. Aunque el oro sea deslumbrante y muy valioso, solo es algo temporal. En él no hay nada permanente. La fe, por el contrario, es eterna. El oro perece, pero no la fe, que es algo duradero y eterno. Aquello por lo que ustedes viven, dice el apóstol, es lo que explica por qué ustedes están en la vida cristiana. Ustedes están en la fe, sigue diciendo, y no se dan cuenta de lo maravillosa e increíble que es. Como pueden ver, dice el apóstol, caminamos por fe. Toda nuestra vida es una cuestión de fe. Tan preciosa es a los ojos de Dios y tan maravillosa e increíble que Dios quiere que sea absolutamente pura. Ustedes purifican el oro en el fuego.
Ustedes le quitan la escoria y todas las impurezas poniéndolo en el crisol y aplicándole fuego intenso. De este modo todo lo demás se elimina y lo que queda es el oro. El argumento del apóstol es que si esto lo hacemos con el oro que perece, con mayor razón debemos hacerlo con la fe. Este extraordinario principio que vincula al hombre con Dios, la fe, es lo que lo libra del infierno al hombre y lo pone en el cielo. Es el punto de contacto entre este mundo y el mundo por venir. La fe es esta asombrosa experiencia mística que de un hombre muerto en sus transgresiones y pecados puede crear un nuevo ser y hacerlo vivir como un nuevo hombre en Cristo Jesús. Por eso es tan preciosa. Y tan preciosa es que Dios quiere que sea absolutamente perfecta. He aquí el argumento del apóstol. Estamos pues pasando diversas pruebas en razón del carácter de la fe, pero permítanme expresarlo de manera ligeramente distinta. Como podemos ver, nuestra fe necesita ser perfeccionada, de modo que debe haber grados de fe, diferencias en la calidad de la fe. En efecto, la fe es multifacética. Al principio, en lo que llamamos nuestra fe, hay por lo general una buena cantidad de mezcla, una buena parte de la carne que no advertimos. A medida que empezamos a aprender estas cosas y a medida que seguimos adelante, Dios nos somete a periodos de prueba. Nos pone a prueba como si nos probara en el fuego, a fin de limpiarnos de aquello que no pertenezca a la esencia de la fe. Tal vez nos imaginemos que nuestra fe es perfecta y que podemos hacerle frente a cualquier cosa, pero súbitamente llega la prueba y nos encontramos con el fracaso. ¿Por qué? Bien, esto nos demuestra que el elemento de confianza en nuestra fe necesita desarrollarse y Dios desarrolla este elemento sometiéndonos a prueba de esta manera. Mientras más experimentamos estas cosas, más aprendemos a confiar en Dios. Naturalmente, confiamos en Él mientras Él nos sonríe, pero llega el día en que las nubes oscurecen los cielos y empezamos a preguntarnos si Dios ha dejado de amarnos y si realmente la vida cristiana es lo que pensábamos que era. Nuestra fe no ha desarrollado ese elemento de confianza y Dios nos trata así en esta vida para llevarnos a confiar ciegamente en Él, aunque no podamos ver luz alguna, y hacer que lleguemos al punto en que podamos decir confiadamente, cuanto todo parece estar en contra nuestra y llevarnos a la desesperación, sabemos que hay una puerta abierta y que un oído escucha nuestra oración. Esa es la verdadera fe, esa es la verdadera confianza. Miremos a alguien como Abraham. Dios lo había tratado de manera que pudiera esperar contra toda esperanza. Romanos 8, 4, 14, 18. Romanos 4, 18. Abraham confió absolutamente en Dios cuando todo parecía estar en su contra. Y eso es lo que falta desarrollarse en nosotros. Nosotros no empezamos así, pero según vamos pasando por estas experiencias, nos encontramos con que, tras una providencia adusta, Dios oculta el rostro de un padre. De modo que cuando las pruebas vuelven a presentarse, nosotros permanecemos tranquilos y sosegados. Y aún podemos decir, sí, lo sé, no puedo ver el sol, pero sé que está allí. Sé muy bien que tras las nubes el rostro de Dios me está observando. Por medio de estas pruebas es como se desarrolla el elemento de la confianza. Lo mismo sucede con el elemento de la paciencia o la resistencia paciente, la simple capacidad de seguir adelante y continuar a pesar del desaliento. Esta es una de las pruebas más grandes que un cristiano puede llegar a afrontar. Por naturaleza no somos pacientes. Iniciamos nuestra vida cristiana como niños y todo lo queremos al momento. Si nuestros deseos no se cumplen, nos impacientamos y refunfuñamos como niños, y nos quejamos y nos enojamos. Esto sucede porque nos falta paciencia y longanimidad. No hay nada más que recalque en las epístolas del Nuevo Testamento que esta capacidad de persistir al margen de qué decir de las cosas nos salgan bien o mal. Tenemos que seguir adelante y decir, en Dios habré de confiar, pues Él sabe lo que más me conviene. Aun si me quitara la vida, yo seguiré confiando en Él. Esto es sufrir con paciencia, esto es ser persistente. Y según vamos siendo sometidos a la prueba, todos estos elementos que habrán de añadirse a nuestra fe se van desarrollando y perfeccionándose. Me voy a permitir establecer por último un principio general de la siguiente manera. El apóstol Pedro afirma que estas pruebas son esenciales para mostrar que nuestra fe es genuina. En efecto, Pedro usa la frase, la fe de ustedes, al ser acrisolada por las pruebas. En este caso, prueba significa certificación.
Lo que Pedro tiene en mente es la prueba que se hace de algo y la certificación que se extiende luego de la prueba. Por ejemplo, el informe sobre un anillo puede ser en efecto, el anillo es de oro, de 18 quilates. Eso es lo que quiere decir cuando habla de prueba. A Pedro no le interesa el proceso como tal. La prueba es el certificado que comprueba lo genuino de nuestra fe. Así se manifiesta el carácter aprobado de nuestra fe. Por eso nos sucede todo esto. Esto resulta evidente a todas luces. Lo que realmente certifica nuestra fe es el modo en que soportamos la prueba. Como seguramente recordaremos en la parábola del sembrador, nuestro Señor habla de la semilla que cayó entre abrojos. Todo parecía indicar que de allí saldría una cosecha maravillosa, pero no la hubo, porque hubo otras cosas que ahogaron la palabra. Nuestro Señor interpreta esto comparándolo con la forma en que se manifiestan las pruebas, las cuales vienen y aplastan la palabra, y de tal modo la ahogan que nunca llega a dar fruto. Al principio se ve maravillosa, pero no dura mucho. Las pruebas demuestran que se trata de una fe espuria, que no era real ni genuina. No hay nada que certifique mejor lo genuino de la fe como la paciencia, la longanimidad y la perseverancia a pesar de todas las cosas. Así lo enseña nuestro Señor, y así lo enseña también el Nuevo Testamento entero. No hay en la vida de los grandes santos nada tan maravilloso como el modo en que se mantuvieron firmes como la roca mientras otros caían a su alrededor. Es la gloriosa historia de los mártires y de los grandes confesores. Ellos pasaron pruebas, pero se mantuvieron firmes en lo que sabían que era la verdad de Dios, sin ponerse a pensar en las consecuencias, y siguieron adelante con su fe resplandeciente. Y ahora, dice Pedro, esto mismo les sucede a ustedes para que lo genuino de su fe se haga perfectamente evidente a todos. Los cristianos que se apartan no son una buena recomendación, y los que empiezan bien pero no siguen adelante desprestigian la fe. Lo que muestra la diferencia entre lo espurio y lo real es la capacidad de soportar la prueba. No todo lo que brilla es oro, pero ¿cómo probarlo? Pues echando el metal en un crisol y poniéndolo fuego bajo. Se verá como la escoria se quema mientras que el oro permanece más puro que antes. Todo esto nos sucede para que lo genuino de nuestra fe pueda revelarse. Después de todo, esto es lo más importante. Solo agregaré una palabra más a lo que Pedro dice para infundirnos ánimo, y quiero que lo recordemos. ¿En qué consiste el consuelo? En que, aunque estas cosas no sucedan, solo será por un tiempo. Esto es para ustedes un motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir por un tiempo. No vayamos a pensar que lo que enseñó es la condición perpetua del cristiano en este periodo de prueba, porque no es así. Todo esto va y viene según Dios lo considera más apropiado. Jamás seremos sometidos a ninguna prueba que no sea para nuestro bien. Ni Dios nos somete a pruebas todo el tiempo, sino que las retira dependiendo de nuestra respuesta a la enseñanza. Como lo dijo Whitefield, todo esto va alternándose y Dios sabe exactamente cuándo y cómo enviarlo. Podemos estar seguros con el apóstol Pablo de que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él nos dará también una salida, a fin de que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. Dios es nuestro Padre amante y sabe hasta dónde podemos resistir. Nunca nos someterá a pruebas exageradas, sino solo hasta un punto razonable, y cuando hayamos respondido nos retirará la prueba. Esta es solo por un tiempo. ¿Llegan estas palabras a alguno de nosotros que esté abatido y sobrecargado, para quien todo parece densa oscuridad? ¿Ya no tiene este cristiano la libertad para orar que antes tuvo? ¿Casi ha perdido la fe que alguna vez tuvo? No se preocupe. Usted está en las manos de su Padre y tal vez esté llegando para usted un glorioso periodo, o tenga Él reservada para usted alguna bendición excepcional. Tal vez quiere que usted realice una gran obra. No se desanime, que esto sea solo por un tiempo. Usted está en las manos de su amante Padre, así que confíe en Él y siga adelante. Persista y diga, estoy contento de estar solo en tus manos. Mi única voluntad será el hacer la tuya. El segundo punto es el siguiente. Cuando usted se encuentre afligido, tenga presente aquellos motivos de gran alegría. Esto es algo que todos tenemos que hacer.
El problema es que cuando vienen las pruebas tendemos a no ver otra cosa más que las pruebas, nada que no sea un cielo nublado. En un momento así lo que debemos hacer es ir al versículo 3 de este capítulo. Cuando ya no veamos ninguna otra cosa, abramos las Escrituras y empezamos a leer estas palabras. Aunque de momento no veamos nada más que oscuridad, leemos este versículo y digamos: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que esto siempre es verdad. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para nosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. 1 Pedro 1, 3 y 5. Recordemos esto y digamos: si todo esto me está sucediendo, estas pruebas llueven sobre mí y caen a mi alrededor, pero no voy a hundirme bajo su peso ni a autocompadecerme. Más bien me levantaré y diré: sé que Dios es bueno, sé que Cristo murió por mí, sé que pertenezco a Dios, sé que mi herencia está en el cielo, aunque no la puedo ver ahora, sé que está allí, sé que Dios la está cuidando y que nadie la arrebatará de sus manos poderosas. Repitámoslo esto, recordemos nuestros motivos de gran alegría, aunque sea por un tiempo, si acaso nos es necesario afrontar diversas pruebas. Pasemos luego a la declaración final, que es esta: así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Está en camino, y no sé cuándo llegue, pero sé que el día de Jesucristo está en camino, y que yo estaré allí. Por lo tanto, sé que este es el objetivo final de todo lo que me sucede en esta vida y en el mundo. Va a ser un gran día. Recordemos lo que Pablo escribe acerca de los predicadores, esto es, de Apolos y del mismo y de otros, en 1 Corintios 3, cuando dice que todos estamos construyendo sobre un determinado fundamento. Algunos construyen con heno, madera y hojarasca, otros cuidadosamente construyen con material sólido. Pero advierte Pablo: el día del juicio la dejará al descubierto. Versículo 13. Las obras de cada uno de nosotros será puesta a prueba y sometida al fuego. Muchas de estas se volverán humo, pues al día del juicio las dejará al descubierto. Este día pondrá de manifiesto quién ha estado construido con solidez y quién ha construido apresuradamente con materiales de poca o ninguna consistencia. Por mi parte, dice Pablo, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Versículo 3. Pablo ha dejado el juicio en las manos de Dios y sabe que en el día de la revelación del Señor Jesucristo se hará una declaración. 1 Corintios 4, 1 y 5. Pedro nos recuerda que esto es lo que debemos esperar. Cuando llegue el gran día, lo genuino de nuestra fe quedará de manifiesto. Habrá alabanza, honor y gloria, y nuestra fe, que consideramos tan pequeña, alcanzará una estatua imponente por haber resistido la prueba y ofrecerá alabanza, honor y gloria. ¿Pero a quién? A Dios, antes que a nadie. Ya antes he usado esta cita, cuando el Señor Jesucristo dice: aquí estoy yo, con los hermanos que Dios me ha dado. Hebreos 2:13. En este gran día Jesús se levantará y mirará con gran satisfacción al pueblo cristiano, al cual llamó, y que habiendo pasado gran tribulación habrá soportado la prueba sin claudicar. Jesús los mirará con orgullo, y en ese día, que ya se acerca, ellos lo alabarán, honrarán y glorificarán. Pero este honor, esta gloria, esta alabanza, también serán nuestros, de cada uno de nosotros. Participaremos en esa gloria y le haremos alabarnos cuando diga: hiciste bien, siervo bueno y fiel, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mateo 25:21. Y nos vestirá con su propia gloria y pasaremos la eternidad disfrutando de su presencia. Y mientras más grande y más genuina haya sido nuestra fe, mayor será nuestra gloria, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Habrá un juicio en el que se darán recompensas, y la nuestra será en conformidad con nuestra fe y con el modo que hayamos soportado la prueba. Tal vez ahora estemos afligidos y pasando por muchas tentaciones y pruebas, y tal vez vayamos llorando por el camino. No importa. Contamos con la promesa de que un día vendrá, cuando estaremos con Él en su eterna gloria, y el Cordero que está en el trono
nos guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 7:17. Así es como los cristianos enfrentamos las pruebas. Gracias a Dios, porque estamos en sus manos. Este es su camino de salvación, y no el nuestro. Sometámonos a Dios, regocijémonos de estar en sus manos, y digámosle: envíanos lo que quieras. Nuestra única preocupación es poder complacerte siempre.